Hablemos de los mitos sobre la pobreza. Hay dos mitos en específico. La primera es que tener un empleo no significa ser pobre. De hecho, tener un empleo no te salva de ser pobre. Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 630 millones de personas que poseen un empleo viven en pobreza extrema. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los trabajos que estas personas tienen no son los trabajos adecuados para poder salir adelante. Por ejemplo, son trabajos en los cuales no tienen las prestaciones suficientes, no tienen protección social, salarios muy bajos y horas laborales extremadamente largas. Entonces no logran salir adelante. Otro de los mitos es donde vives influyes. Donde vives influyes rotundamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en un país súper desarrollado o un país que no ha alcanzado sus niveles óptimos de desarrollo. Un ejemplo son África subsahariana y el sur de Asia. Estas dos regiones son las más pobres del mundo según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay 1.300 millones de personas y de estas 1.300 millones de personas, 1.100 millones de personas viven en estas dos regiones. Entonces, no es lo mismo que vos vivas en uno de estos países, de estas regiones, a que vivas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país altamente desarrollado en el cual las oportunidades son infinitas para que puedas salir adelante. Entonces, la frase de donde vives influye es muy cierta. Esto que dije sobre los países es muy importante. ¿Por qué? Porque la pandemia es el claro ejemplo. Hace poco salió una noticia en la cual señalaba de que en un país rico cada segundo se vacuna una persona, mientras que en un país pobre aún no han empezado ni a recibir las vacunas. Ahí podemos ver el claro ejemplo de cómo los países ricos siempre van a tener mayores oportunidades que los países pobres. Entonces esto provoca que la desigualdad entre ricos y pobres se siga haciendo más grande y al final no llegamos a una solución. Hay otra estrategia para poder erradicar la pobreza, la cual tiene por nombre la regla del 1%. ¿En qué consiste esta regla? En que los habitantes de los países desarrollados donen el 1% de todo lo que ganan. Os pongo un ejemplo. Supongamos que una persona gana $100. Esta persona lo que va a hacer es donar el 1%. El 1% equivale a $1. Entonces, los países desarrollados o países ricos darán el 1% para que este dinero sea usado para poder erradicar la pobreza en los países pobres. Si esto se llegara a hacer, en 20 años la pobreza no existiría en el mundo.